Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de la tarea. Les subí una tarea hoy día. La fecha de entrega es este domingo. Como las tareas pasadas, hemos tenido una semana para resolverla. Pero como la clase pasada me dijeron de que estaban un poco saturados, yo les voy a dejar, y solo bajo su responsabilidad, ya que la fecha de entrega es este domingo, les voy a permitir entregarla de este domingo al siguiente. Pero, nuevamente, la fecha de entrega es este domingo. Simplemente no les voy a quitar puntos si la entregan con un atraso de una semana. Y esto simplemente porque me dijeron la semana pasada de que están saturados. O sea, es para esta tarea en particular. Bien, esta tarea está basada en el MOD, igual que la tarea anterior. Creo que nos fue más o menos con la tarea 1, donde quizás me fui un poco estricto. Así que me parece que de hacer una tarea basada en un libro que puede ser un poco quizás más fácil para ustedes de resolver, en especial ya que ya existen solucionarios. Nuevamente, igual que la tarea anterior, esta tarea no se trata de copiar el solucionario. De hecho, vi el solucionario y si me lo copian yo voy a cachar al tiro. Bien, eso con respecto al tema de la tarea. La entrega eso sí, en este caso, ya que probablemente van a tener que desarrollar alguna hoja de cálculo en Excel o un programa, un código en MATLAB, como van a notar, les dejé abierto a que me suban la tarea y ojalá me la subieran como un archivo comprimido. No, no, me suban la tarea, los archivos que pudieran crear, además de, por supuesto, el PDF que tienen donde va el desarrollo. Ahí les escribí también que debieran incluir, ojalá cualquier, o sea, no ojalá, si utilizan un programa o una hoja de cálculo, la incluyen porque es importante también que hagan esto, muestren esto. Bien, ¿alguna pregunta antes de empezar la clase? Hoy día estamos clase corta, así que tenemos poco tiempo. Gracias, profe, por darnos más plazo porque estábamos bien Sí, complicados. no se preocupen, acuérdense, si tienen situaciones así, vengan primero conmigo, yo no quiero que les vaya mal. La idea es que aprendamos entre este curso y no se repita, ojalá, situaciones como la del certamen donde les fue mal, básicamente. Bueno, ¿alguna Profe, otra pregunta? Sí. entonces, en el peor de los casos, no creo que me pase, ¿el descuento empieza desde el lunes 23, las 10 décimas por día? ¿O es No, total no ahí? me entendieron. La fecha máxima es el 22. No les Sí, voy a pues. quitar puntos, pero ya no acepto tareas después del 22. Ah, ya, claro, eso, Ya, ya. porque Decía. para las tareas las hacemos en una semana. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, la clase pasada ya recordemos de que estuvimos viendo sistemas de pérdidas menores, sistemas de tubería y también sistemas de tubería en serie. Vimos un ejemplo. Ahora les voy a hablar un poco al respecto y a todo esto. Subí un video hace un par de horas a YouTube con esta presentación porque quiero hacer un problema y no perder mucho tiempo en esta presentación. Así que les voy a hablar rápidamente y vamos a pasar al problema. Cuando estamos trabajando en sistemas de tubería en serie, nos vamos a encontrar por lo general con tres tipos de problemas o tres clases. Una primera clase donde vamos a tener nuestro sistema completamente definido. Vamos a conocer las dimensiones de la tubería, los tipos de pérdida de carga menores, vamos a conocer el flujo volumétrico y por supuesto las propiedades del fluido. Y nos van a pedir calcular las pérdidas de carga, por supuesto, y una presión en algún punto de interés, que pudiera ser una bomba, o la entrada o salida de una bomba, o la presión en un estanque, o algún punto de interés. Este ejemplo o esta clase
fue el ejemplo que hicimos en la clase anterior. Simplemente, en base a un flujo volumétrico, pudimos calcular todas las pérdidas de carga y la presión en un estanque. Un segundo tipo van a ser los que vamos a llamar clase 2, que van a ser sistemas que ya están completamente definidos en cuanto a sus elevaciones. Por ejemplo, la elevación del fluido en distintos tanques y así, o presiones. Además, vamos a conocer las dimensiones de las tuberías, igual que en el ejemplo anterior, los elementos que producen pérdidas de carga menores, y además vamos a conocer una caída de presión máxima admisible, dependiendo ahí de si tenemos una bomba, por ejemplo, que va a requerir que su presión sea, en la entrada de la bomba sea mayor a la presión de vapor. Hay detalles que vamos a ir viendo a medida que ya vayamos avanzando en el curso. Y finalmente vamos a tener un problema de... Perdón, este último problema, o clase 2, como recordemos de la clase pasada, las pérdidas de carga tienen que determinarse en base a la velocidad y dimensiones de la tubería. Vamos a tener que recurrir a métodos iterativos para resolver esta clase de problema. Por eso yo le estaba mencionando recién de que la tarea probablemente van a tener que resolverla utilizando algún pequeño código o alguna hoja de cálculo. Y ahora en esta clase le vamos a hacer un ejemplo de un problema de clase 2 y van a ir viendo cómo podríamos resolver utilizando un programa o algo por el estilo. Bueno, finalmente tenemos los problemas clase 3, que van a ser sistemas que conocemos el arreglo general, vamos a conocer los elementos que producen pérdidas de carga menores, también vamos a conocer las elevaciones, y además vamos a conocer los flujos volumétricos, pero no vamos a conocer las dimensiones de la tubería. Generalmente va a ser que no vamos a conocer los diámetros de la tubería. Entonces, el problema va a requerir, por supuesto, determinar estas dimensiones. Estos problemas de clase 3, igual que los problemas de clase 2, van a requerir de métodos iterativos para resolverlo, ya que las pérdidas de carga van a estar asociadas al diámetro generalmente de nuestra tubería, o sea, siempre de nuestra tubería, por lo que vamos a tener que igual hacer métodos iterativos. Bueno, todo esto está en el video que les subí, son 10 minutos para que lo vean y consideren la siguiente parte también, que corresponde a condiciones generales del sistema de tubería en serie, que que aplican para todos estos tipos de problemas, pero yo se los mencioné en el video y no son necesarios para el siguiente problema que vamos a revisar. Pero es importante que lo vean porque es conocimiento que es importante para este capítulo y en general para su desarrollo como ingenieros. Ahí vamos a hablar también en la próxima clase, un pequeño resumen de esto, pero ya vamos a iniciar con el problema. Voy a apagar la cámara ya que tengo que cambiar el sistema. Bien. Bueno, este es un problema clase 2 que corresponde al problema 11.14 del MOT. Y este problema nos indica que, como se representa en la figura, existe un flujo de queroseno desde un tanque A un tanque B. Y este flujo de queroseno va a ser a través de una tubería de 2 pulgadas, que es de cobre, y la tubería es tipo K. Además, se nos dice de que existen 2 vueltas, las cuales son dos vueltas de 90 grados con un radio de 300 milímetros. Y además se nos indica que la presión en el tanque de queroseno, el tanque A, es de 150 kilopascales. Bien, vamos entonces a pasar a resolver este problema.
Y vamos a ir también viendo qué son los pasos que debiéramos ir siguiendo para la resolución de estos problemas de tubería en serie, ya un poco más aplicado a este caso en particular. Vamos a ver esto. Ups, disculpa, se me está cayendo el micrófono. Bien. Bueno, lo primero que debemos hacer para afrontar este tipo de problemas es, por supuesto, listar o determinar las propiedades de nuestro fluido. En este caso, y obtenido de un apéndice del MOT, si no me equivoco, o lo busqué en una pequeña búsqueda en Google, tenemos que para el queroseno, a una temperatura de 25 grados Celsius, la gravedad específica es de 0.82 y la viscosidad es de 0.00164 pascales por segundo. Bien, ya habiendo determinado esto, por supuesto pasamos a la ecuación de la energía. Disculpa, profesor. ¿Sí? Lo siento, ¿qué venía después del queroseno? El círculo. Ah, ¿Qué era es un arroba de la costumbre perdón, es costumbre que tengo, que esto en inglés significa at, que se pronuncia at, y en inglés significaría kerosene at 25 degrees Celsius. Ah, ok. Pero por lo general utilizamos una arroba para indicar de que algo se encuentra a algo. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Ecuación de la energía. Teníamos que la presión del punto A partido por la peso específico más VA. Vamos a copiar rápidamente. Y aquí recordemos que ya la ecuación de la energía toma una forma similar a la ecuación de Bernoulli, pero tenemos que considerar las pérdidas de carga o las alturas que pudiera elevar una bomba o la altura que se disminuiría en una turbina, etc. Pero para este caso en particular vamos a considerar las pérdidas de carga mayores y las pérdidas de carga menores. Bien, igual como lo estuvimos haciendo en el capítulo de relaciones integrales, tenemos que considerar tomar ciertas consideraciones que son propias del problema. Vamos a tomar un punto A y un punto B aquí. En el punto A teníamos que, ya que es un tanque y el área transversal es bastante mayor que el área de nuestra tubería, la velocidad era aproximadamente igual a 0. Y en el punto B, que está abierto al ambiente, teníamos que la presión era 0 si trabajamos, por supuesto, con presión manométrica. A todo esto, en el problema no se nos indica si es presión manométrica o absoluta, por lo que, por lo general, siempre vamos a considerar presión manométrica, a menos que siga lo contrario. Y eso ya lo sabíamos de los capítulos pasados. Bien, entonces, analicemos un poco esta ecuación. La presión está dada por el problema. La altura también, la altura en B también. Las pérdidas de carga han de ser calculadas. Y la velocidad es una incógnita. Además, y ya que nuestra tubería es de área constante en toda su longitud, vamos a simplemente considerar de que la velocidad es una velocidad B promedio. Y aquí vemos que esto nace de la ecuación de continuidad, por lo que no habría mucho problema con comprender eso. Bueno, en base a esta ecuación vamos a tener que la velocidad al cuadrado menos más ZA menos ZB HL menos HLM. Bien, y todo esto es igual a 0.
Bueno, esta va a ser nuestra ecuación objetivo con la que vamos a tener que trabajar y sobre la cual vamos a tener que realizar nuestras iteraciones. Entonces, ya habiendo definido eso, vamos a pasar a definir cada uno de los elementos o componentes de las pérdidas de carga. Bueno, partimos primero con las pérdidas de carga mayores. Y aquí, según lo indica el problema, tenemos un tubo de cobre tipo K de 2 pulgadas nominales. Aquí recordemos que en base a este diámetro nominal, podíamos obtener nuestro diámetro interno de nuestra tubería en base a datos tabulados, los cuales en este caso en particular están en el apéndice que les subí a Canvas y que ya deberían estar familiarizados por la tarea anterior. Y también teníamos que ya que la tubería es de cobre, la rugosidad de la pared es de 1.5 por 10 elevado a menos 6 metros. Y este valor también se obtiene de tablas, y esta tabla está en la presentación de pérdidas de carga menores. Bueno, en base a estos dos datos podemos, por supuesto, calcular la rugosidad relativa, la cual es aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 5. Bien, entonces vamos a establecer las pérdidas de carga menores, perdón, son las pérdidas de carga mayores. Y aquí recordemos que la ecuación de Darcy nos permite calcular esta pérdida de carga en base a nuestra razón entre la longitud y el diámetro de nuestra tubería, la velocidad y por supuesto nuestro factor de fricción que se calcula en base a la ecuación de Colebrook, el diagrama de Moody o aproximaciones a la ecuación de Colebrook como vimos la clase pasada. A todo esto, si no lo han visto, les subí un video donde se explica cómo calcular la ecuación, el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody. Esto está en YouTube y creo que no lo pegué en Canvas, pero está en el canal ya disponible, por si les queda alguna duda de cómo se trabaja, en particular con el diagrama de Moody. En este problema y en este ejemplo vamos a hacer un pequeño código, nuevamente me voy a disculpar porque todavía no me cambio MATLAB, pero es fácil de entender y no vamos a tener mucho problema. Bueno, y con este código vamos a calcularlo utilizando la ecuación de Colebrook. La cual no me acuerdo específicamente cómo, o sea, tendría que verla porque los términos no los acuerdo exactamente. Bien. ¿Sí? Lo siento, para poder calcular eso, lo de las cargas mayores, mencioné que habían 3 métodos. Uno que era Colebrook y otro dos. Diagrama de Moody y aproximaciones a la ecuación de Colebrook, porque acuérdense que la ecuación de Colebrook era una ecuación implícita. Sí, quería preguntarle si es que era necesario, bueno, sé que no es necesario, pero solo es necesario ocupar una de las 3, no es necesario hacer las 3. No, no es necesario. Yo les presento las 3, por supuesto, porque les tengo que enseñar. A mí, en lo personal, prefiero trabajar con la ecuación de Colebrook por 2 razones. La primera, la ecuación de Colebrook es la ecuación exacta. El diagrama de Moody es una representación gráfica de esta ecuación. Y por supuesto, trabajar mediante gráficos implica hacer aproximaciones.
La otra opción, que son las ecuaciones ya explícitas, las cuales son aproximaciones, son por lo general bien, funcionan bien. Error tiene menor al 2%, dependiendo por supuesto de la ecuación y la situación donde está siendo aplicada, pero son una aproximación a la ecuación exacta, que es la ecuación de Colebrook. Bueno, y volviendo sobre tu pregunta, no, tienen que elegir un solo método. Yo simplemente prefiero utilizar este. Ok, gracias. Bien, ya habiendo determinado la ecuación de, perdón, ya habiendo establecido esto, y ojo que esta expresión la vamos a tener que evaluar en nuestra hoja de cálculo o en nuestro método iterativo, al variar nuestro valor b, y por supuesto la f también va a ser una función de b, por lo que no lo podemos calcular de forma inmediata, al contrario al ejemplo pasado, que era un ejemplo de clase 1. Ya habiendo determinado eso, vamos a hablar un poco acerca de las pérdidas de carga menores. Y aquí vamos a listar todos los elementos. Vamos a hacer un pequeño zoom para que vayamos a poner especial énfasis. Bien, nos vamos a primero encontrar con una entrada que corresponde a nuestro primer elemento, donde existe una pérdida de carga menor. Siguiendo nuestro paso por la tubería, vamos a encontrarnos con una vuelta, y aquí es una vuelta, no un codo. Subiendo más, nos vamos a encontrar con una tubería, de cual a todo esto vamos a denominar nuestros elementos 1, 2 y 3, y así. Finalmente nos encontramos con una vuelta en el punto 4. Y aquí yo les quiero mencionar, escogí este problema justamente por este detalle. En el punto B es una salida, pero el flujo no se detiene al entrar a este tanque, sino que continúa como un chorro. Por lo que, si bien es una salida, no existirían pérdidas de carga de importancia en ese punto. En la clase pasada yo les indiqué de que para cuando tenemos salida, la pérdida de carga menor se calcula como KB al cuadrado partido por 2G, y donde K para estas salidas era igual a 1. Pero eso era solo cuando teníamos una situación por este estilo, donde, y esto no lo expliqué en la clase pasada porque simplemente se me pasó, me disculpo. Al pasar desde un punto 1 a un punto 2, la velocidad que podría traer nuestro flujo, ya llegando al punto 2, o aquí en realidad, se vuelve aproximadamente igual a 0. Entonces, este valor corresponde a que nuestra velocidad pasa de un valor finito a 0. Que no correspondería a este caso donde nuestra velocidad se mantiene aproximadamente igual porque continúa como un chorro. Bien, entonces tenemos 4 elementos: nuestra entrada, nuestra vuelta, nuestra válvula, nuestra otra vuelta, y este no es un elemento de pérdida que puede producir una pérdida de carga menor. Entonces, ya habiendo establecido eso, vamos a ir viendo caso por caso. Voy a ser no muy detallado. No voy a ser detallado con esto porque les puse harto detalle en la última clase. Entonces, si tienen duda, por supuesto me pueden volver a preguntar en el horario de consulta, pero también están en la clase anterior. Entonces, para nuestro elemento 1, que corresponde a nuestra entrada, teníamos que nuestra pérdida de carga, entrada,
que nuestra pérdida de carga va a estar dada por un factor K, que vamos a decir K1, y es 0.5, ya que son entradas afiladas. Pues quizás se puede notar un poco en el dibujo, pero teníamos una situación de este estilo. Bien, en general vamos a considerar que, a menos de que se nos indique lo contrario, o que en el dibujo claramente veamos que es una entrada, por ejemplo, redondeada, achatada, o así, vamos a considerar siempre de que vamos a trabajar con entradas afiladas. Nuevamente, a menos que se nos diga lo contrario o el dibujo y el esquema se pareciera decir, informar esto. Bueno, aquí recordemos que las pérdidas de carga menores que están definidas por un coeficiente K van a seguir la siguiente ecuación, b al cuadrado partido por 2g por la entrada, y aquí para las entradas esta velocidad por supuesto corresponde a la velocidad del fluido ya en la tubería. Ahí está. De esta forma esto es 0.5 b al cuadrado partido por 2g. Bien, nuestro segundo elemento corresponde a la vuelta. Esta vuelta, la pérdida de carga menor va a estar dada por vuelta 90 grados, R es igual a 300 milímetros. Va a estar dada la pérdida de carga por una longitud equivalente, la cual se obtiene de un gráfico, que está también en la presentación de pérdidas de carga menores, que debiera ser la presentación anterior, si no me equivoco, a esta clase. Bueno, entonces la razón del radio de esta curva de vuelta y el diámetro de la tubería va a ser de 300 milímetros partido por 49.76 milímetros, lo cual es aproximadamente igual a 6. Con este valor de 6 y utilizando el gráfico que está en la presentación, obtenemos una longitud equivalente partido por el diámetro de tubería de 18. Y esto simplemente leyendo un gráfico. Bueno, el coeficiente K va a estar, factor K va a estar, perdón, relacionado con esta razón de longitud equivalente partido por el diámetro, al ser multiplicado por un factor F sub T. Y este factor F sub T que yo les mencioné en la clase pasada se calcula cuando flujo completamente turbulento y consideramos por supuesto la tubería a la cual está conectado este elemento. Bien, ahí en la clase pasada yo les mostré que podíamos calcular este F sub T cuando teníamos un Reynolds que tendía a infinito. Y yo la clase pasada les propuse resolverlo simplemente utilizando un valor de Reynolds elevado a 10 elevado a 8, utilizando el diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook. Y esta clase lo vamos a hacer un poco distinto, eso sí. Vamos a considerar la ecuación de Colebrook. Vamos a hacer todo a la misma altura, si no, después hay problema. Ecuación de Colebrook, que nos decía que f es igual a, f la menos 0.5 es igual a menos 2 logaritmo en base 10 de la rugosidad específica partido por 3.7 más 2.51 partido por el número de Reynolds por el factor de fricción elevado a 0.5. Bien, aquí consideremos de que si nuestro número de Reynolds tiende a infinito y que por supuesto nuestro flujo va a ser completamente turbulento, este valor va a tender a 0 por un número que tiende a infinito, por lo que esto se anula. Entonces, cuando tenemos un flujo completamente turbulento, o F sub T, podemos calcularlo directamente simplemente conociendo
la rugosidad relativa. Y esto, por supuesto, es menos elevado a menos 2. Bien. En base a esta expresión, podemos calcular el f sub t. Y sabiendo que LE partido por D es igual a 18, tenemos que K2 es igual a 0.174. Bien, nos faltaría entonces la válvula, que es de compuerta abierta a la mitad, perdón, es válvula de compuerta, la cual está abierta a la mitad. Entonces nuestro elemento 3 es una válvula de compuerta abierta a la mitad. Y para este accesorio teníamos que, en particular, y con nuestra abertura a la mitad, teníamos que la longitud equivalente partido por el diámetro es 160. Bien, este valor nuevamente se obtiene de tablas que pueden ir variando dependiendo del fabricante. Por lo general los fabricantes van a entregar sus datos para cada uno de sus equipos, para que uno pueda, por supuesto, diseñar. Pero este valor yo lo saqué del mod y de las tablas que les presenté en la clase pasada. Bueno, de igual forma a que con el elemento anterior, que correspondía a la vuelta, podemos calcular nuestro coeficiente K, multiplicando la longitud equivalente partido por el diámetro por el factor F, factor de fricción F, cuando el flujo es totalmente turbulento. Y aquí noten de que ya que las tuberías son las mismas y el diámetro también, perdón, ya que las tuberías son las mismas, del mismo diámetro y de la misma rugosidad, este F sub t va a ser el mismo para ambos casos. Por supuesto, si estamos trabajando con tuberías de distinto diámetro o quizás de distinto material, vamos a tener distintos F sub t, pero este no es el caso para este ejemplo. Bueno, en base a estos datos que calculamos en el ejemplo anterior, en el elemento anterior, tenemos que K3 es igual a 1.544. Finalmente tenemos otra vuelta de 90 grados y para este caso en particular vamos a tener de que esta vuelta es igual a la vuelta 2, son la misma tubería, el mismo ángulo, y además, por supuesto, tenemos que es la misma velocidad de flujo. Entonces, tenemos el mismo longitud equivalente y, perdón, no es el mismo flujo, es el mismo diámetro de tubería. Por lo que tenemos el mismo longitud equivalente y el mismo F sub t. Por lo que es igual geometría, vamos a hacerlo más corto, igual geometría, iguales condiciones de flujo, que el elemento 2, por lo que claramente K4 es igual a K2 y esto es igual a 0.174. Bueno, ya estamos llegando a la parte final que corresponde a la definición de nuestras variables o nuestras expresiones que rigen nuestro problema. Y tenemos que la pérdida de carga menores va a ser, por supuesto, la suma de todas estas contribuciones. Y aquí, como están todas expresadas en base a un K, podemos simplemente sumarlas, estos K, y multiplicarlo por la velocidad al cuadrado por t por 2G. Ojo que aquí, si tuviéramos, por ejemplo, no hacemos esta transformación de K de la longitud equivalente a K, no podríamos hacer esto. O en el caso de que tuviéramos tuberías de distinto diámetro en nuestro mismo sistema, tampoco podemos sumarlo directamente para que no se vayan a equivocar. Aquí simplemente es K1 por B cuadrado partido por 2G más y así.
Bien, para que no se vayan a equivocar después. Bueno, ya habiendo definido, ya definimos nuestros pérdidas menores, aquí. Definimos nuestras pérdidas mayores, aquí. Aquí no hicimos mucho, pero ya vamos a ir viendo cómo lo resolvemos. Y nuestra ecuación objetivo, que vamos a utilizar, sobre la cual vamos a realizar iteraciones, vamos a proceder a hacer un pequeño código. Bien, aquí nuevamente yo me sigo disculpando, no me puedo pasar a MATLAB, ya lo intenté durante el fin de semana, pero no hay caso. Ups. Me voy a demorar más de lo que me gustaría, pero vamos a intentar hacerlo un poco más interactivo en Python. La única diferencia que yo creo que se van a encontrar si lo hacen en Python o MATLAB es la función específica o la forma de definir una función. Y en este caso en particular va a ser la forma específica de utilizar la ecuación de el método de Newton-Raphson. Bien, voy a compartir pantalla para que vayamos viendo cómo desarrollar esto. ¿Qué pantalla están viendo aquí? Por ejemplo, Bien. Bueno, vamos a ir paso a paso. Esto es simplemente que se requiere de Python. Bueno, ¿cuál sería el protocolo o el algoritmo que deberíamos seguir para resolver esto en base a un cálculo numérico? O un programa, perdón. Primero, es recomendable definir nuestras ecuaciones como funciones, las cuales van a depender, por supuesto, de las variables que acorde a cada función. Entonces, primero yo definí aquí una ecuación que corresponde a la ecuación de Colebrook cuando nuestro flujo es totalmente turbulento. Aquí, esta función lo que haría sería devolvernos este valor f sub t. Y de igual forma podemos definir una función que nos entrega el factor de fricción f en función de la ecuación de Colebrook. Y aquí simplemente es un método Newton-Raphson. Lo que haríamos entonces para resolver esto, utilizando el método Newton-Raphson, sería definir nuestra función objetivo, que ya les presenté en la pizarra, y la cual tiene que, por supuesto, debiera igualar a 0, y minimizamos el valor del residuo que pudiéramos tener al variar nuestra variable nuestra variable de interés. En este caso la variable sería el número Reynolds. ¿Bien? El siguiente paso que haríamos simplemente, y por supuesto ya esto ya no debería tener ninguna dificultad, es establecer todas nuestras variables, perdón, nuestros datos de nuestro problema, la aceleración de gravedad, la viscosidad, la densidad, diámetro, etc. Todo lo que ya conocemos. De igual forma, para este caso en particular, tenemos los valores de las constantes. De aquí yo lo definí K2 como el factor de fricción turbulento, el cual está definido, se puede calcular utilizando esta función. Y por supuesto por su longitud equivalente partido por el diámetro. Lo mismo para K3 que corresponde a la tubería y K4 que es simplemente igual a K2. Bien, no me acuerdo mucho cómo era MATLAB, cómo se definían las funciones. No, ese fue mi primer problema para cambiarme. Así que si no están entendiendo, me dicen, si ya está muy complejo esto, o sea, de entender, me dicen Sí. y yo... ¿Sí? Para definir funciones, ¿se refiere a definir una función o definir una variable? Una función. Depende de cuántas variables quiere en la función. Ya, no, sí voy a tener que volver sobre esto porque me está limitando un poco. Pero, o sea, bastante me está limitando.
pero esos son los problemas de cambiarse de lenguaje. Bueno, definimos por supuesto nuestra función sobre la cual vamos a trabajar con el método Newton-Raphson y la cual debería entregarnos el residuo de nuestra función objetivo, que nacía de la ecuación de energía. Entonces, esta ecuación, por supuesto, va a requerir de establecer el número de Reynolds, el cual conocemos la densidad, el diámetro, la viscosidad, pero vamos a tener nuestra variable B. De igual forma, podemos definir nuestras pérdidas de tubería, pérdidas mayores, o las pérdidas de carga en tubería de área constante, H sub L, el cual va a ser nuestro F, el cual calculamos en base a una función, la longitud de nuestra tubería, el diámetro, la velocidad, que va a ser nuestra variable, sobre la cual vamos a iterar, y por supuesto dividimos por 2G. Lo mismo para la pérdida de carga menores, y aquí este término, recordemos que va a ser la suma de los K multiplicado por B al cuadrado partido por 2G, y B sería nuestra variable que vamos a ir y sobre la cual vamos a ir iterando. Y finalmente establecemos nuestra ecuación objetivo, la cual simplemente es nuestra ecuación de energía igualada a 0. Y aquí en particular para Python tenemos que devolver el valor de nuestra ecuación objetivo. Bien, ya habiendo definido todo esto, podemos, por supuesto, utilizar el método Newton-Raphson. Aquí yo recomendaría utilizar velocidades o el valor inicial para este método, velocidades que se encuentran dentro del rango recomendado de velocidades que están en la presentación que les mostré hoy día, pero que pueden ver en el video que subí hace un par de horas. Yo en este caso en particular usé 10, que quizás fue un poco alta, pero no tuve problemas para que convergiera. Y así, básicamente, llegamos al cálculo de nuestra velocidad, que en este ejemplo nos dio un valor de 4.35, y nuestro flujo volumétrico. Entonces, ¿qué les quiero expresar con este desarrollo? Básicamente, es mucho más fácil utilizar un programa para resolver este tipo de problemas. Ustedes, por supuesto, lo van a hacer en MATLAB, ya que según tengo entendido, todos están acostumbrados a utilizar ese lenguaje. En mis tiempos, les voy a comentar, en mis tiempos de estudiante de ingeniería química, yo tenía un profesor tenía ya sus buenos años, le hizo clase hasta mis tíos, o sea, tenía bastantes años, y él nos hacía iterar utilizando el diagrama de Moody, lo cual es bastante tedioso. Imagínense que tienen que ir a partir de un valor inicial de la velocidad, el cual pudiéramos calcular en base a la ecuación de Halland, por ejemplo, y suponiendo que no existen pérdidas de carga menores, podríamos llegar a este valor inicial de forma directa e ir iterando utilizando el diagrama de Moody. O sea, es bastante arcaico. Pero es posible, solamente es extremadamente tedioso y no obtendríamos valores muy fiables. Bien, otra modificación que quizás lo pudieran usar hacer este programa, o ya el que desarrollen ustedes para resolver estos problemas, es en vez de utilizar la ecuación de Colebrook, utilizar una de estas aproximaciones a esta ecuación, que les va a dar directamente el valor del factor de fricción. Bien, les voy a subir, no sé si hoy día o mañana, les voy a subir otro video donde les resuelvo un problema ya de clase 3. Es bastante similar a este, simplemente que con la única diferencia de que en vez de utilizar nuestra variable b como la variable sobre la cual tenemos que iterar,
va a tener que ser nuestra variable correspondiente al diámetro. Bien, y también hay un par de detalles que van a notar de que son importantes, entonces vean el video cuando se lo suba. Les voy a mandar una notificación, no se lo voy a subir al módulo entre hoy día y mañana, así que para que estén atentos. Igual, por supuesto, lo voy a subir al canal de YouTube. Bien, alcancé... me pasé un poco. Vamos a cortar la grabación. ¿Quedó alguna duda a todo esto? Fui bastante rápido porque no alcanzaba a hacerla más lenta.